Como imagino sabrán, en la comparecencia que tuvo lugar ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha por parte del Gobierno regional, se compareció para poner de manifiesto la puesta en marcha del trámite parlamentario de la Ley de Emprendedores para pequeñas y medianas empresas y para los autónomos de Castilla-La Mancha. Con esta Ley de Emprendedores, y tenemos que decirlo con orgullo, lo que pretendemos es relanzar la economía que hoy pasa en nuestra región por uno de sus peores momentos. Los pactos, las políticas de Barreda y de Rubalcaba han sido máquinas de crear parados en Castilla-La Mancha, y la muestra la tenemos acudiendo a las estadísticas publicadas en los medios públicos y en los organismos públicos. Cuando Barreda tomó posesión como presidente por última vez, teníamos 89.000 parados en la región y en junio del 2011 212.000 parados, es decir, un incremento del 138% en estos 4 últimos años, desgraciadamente, para la región. El Pacto por Castilla-La Mancha se ha demostrado ser el fracaso más clamoroso de la historia política y económica de nuestra región. Mirad, en Castilla-La Mancha, en 4 años, han causado baja 50.000 autónomos. Hemos visto cómo la Junta de Comunidades de José María Barreda se ha convertido en uno de los grandes problemas para las pymes y autónomos de esta región por causa de los impagos del Gobierno regional. 167.727 facturas de empresas a las que Barreda no ha pagado por importe de 2.813 millones de euros, es decir, 470.000 millones de pesetas. Esta es, además, la gran estafa a nivel regional en materia de ayudas. No hay ni un solo de los programas económicos de la Junta de Comunidades, no hay ni una sola línea de ayudas que se ha puesto en marcha por el Gobierno en la que no haya habido un incumplimiento por parte de Barreda y por parte del anterior Gobierno. Y el ejemplo más explícito lo tenemos con los 381 millones de euros concedidos en subvenciones a pequeñas y medianas empresas, en ayudas a los compradores de vivienda, a las familias que querían comprar su vivienda, 381 millones de euros, en los que no había ni un solo céntimo presupuestado en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como decía ayer un diputado de Ciudad Real en las Cortes, si por salir sin pagar alguien de un centro comercial todo el mundo sabe lo que ocurre, pues ¿qué debería ocurrirles? ¿Hasta qué punto debería de responder José María Barreda y el Gobierno socialista saliente por lo que han hecho en esta región y por salir sin pagar facturas por importe de 2.813 millones de euros? Miren, de la Ley de Emprendedores surgirán desarrollos reglamentarios. De la Ley de Emprendedores surgirán medidas concretas, leyes sectoriales y órdenes. En definitiva, todo un elenco de propuestas y de medidas económicas que van a llevar también agilización de los trámites administrativos para crear empresas, medidas fiscales y todo ello encaminado con un único fin, que es el acabar con el paro en la región. La Ley de Emprendedores es la primera medida del Gobierno de Castilla-La Mancha en el ámbito legislativo, y eso en un Estado de Derecho es tanto como decir que es lo que más vincula a un gobierno, que es lo que más vincula a una sociedad y, desde luego, lo que la sociedad nos está demandando en estos momentos, que es que pongamos soluciones al enorme problema de ruina económica que hemos tenido y hemos heredado en Castilla-La Mancha. Por eso hay que decirlo muy claro, frente a quienes estamos trabajando por mejorar la situación de Castilla-La Mancha y de Albacete, nos encontramos con un Barreda y con un Rubalcaba que son autores de 5 millones de parados en este país, autores del empobrecimiento de los españoles en este país, de incrementar hasta los 67 años la edad de jubilación, de recortar los salarios de los funcionarios, de recortar y de congelar las pensiones actuales y recortar las futuras hasta un 20%, de congelar y reducir los sueldos de los funcionarios hasta en un 5%, o reducir, como se han reducido los presupuestos del Ministerio de Educación en este año pasado, en un 8%, o en Sanidad también los presupuestos del Estado en un 8,2%. Y tengo que decirlo, desde que el Partido Socialista está en el Gobierno de la Nación, ha subido la electricidad en un 58%.
un 58% le ha subido a los ciudadanos el recibo de la electricidad. El IVA se le ha subido también a los ciudadanos. Los impuestos que se pagan por tener una cartilla de ahorro. Todo menos los salarios, desde que el Partido Socialista gobierna en este país. Por eso, los que se muestran como defensores del estado del bienestar, como son Barreda, Rubalcaba y todos los voceros que hemos tenido estos días en los medios de comunicación, pues bien, son, y hay que decirlo muy alto y muy claro, son los que han puesto al borde del precipicio a la sanidad y a la educación en Castilla-La Mancha y en este país. Y son un peligro para Castilla-La Mancha y para España. En mayo del 2011, en mayo de este año, el Gobierno de José María Barreda se había gastado el 100% del presupuesto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y esto sí que pone en peligro la sanidad pública. Cuando en una economía familiar que dispone, por poner un ejemplo, de 10.000 euros para gastar en un año, esos 10.000 euros se los ha gastado en mayo, en los primeros 5 meses del año, ¿con qué presupuesto piensa seguir gestionando la economía familiar los 7 meses restantes del año? Poco le importa a la sanidad pública cuando alguien gestiona tan mal como se ha hecho en la economía regional los presupuestos del SESCAM en Castilla-La Mancha. Hoy, desde luego, y todo no tienen por qué ser malas noticias, pero hoy podemos decir, porque así se anunció en las Cortes en el día de ayer, que se ha pagado el total de la deuda pendiente por este Gobierno de María Dolores de Cospedal en concepto de transporte escolar. Toda la deuda pendiente que había se ha pagado, toda la deuda pendiente en gastos de funcionamiento de los centros escolares y hasta el 99,3% de la deuda contraída con el sector de los libreros. En el caso del transporte escolar, la deuda pendiente a 1 de junio era de 14.459.699 euros, deuda que, junto con lo que se adeudaba en el mes de junio, ha sido pagada en su totalidad en los primeros meses de gestión del Gobierno de Cospedal. Sin esta actuación, evidentemente, si no se hubiera abonado el transporte escolar, pues nuestros estudiantes, en todos sus niveles, difícilmente hubieran tenido garantizado el servicio básico para tener acceso a los diferentes niveles educativos y poder desplazarse, evidentemente. Sobre los gastos de funcionamiento y de mantenimiento de los centros escolares, a 1 de junio, el Gobierno regional anterior debía 17.359.876 euros. Y esa cantidad hoy se ha pagado en su totalidad. Está abonada por completo. Lógicamente, si no llega a ser así, nos hubiéramos encontrado, como desgraciados ejemplos que hemos tenido últimamente, que nuestros estudiantes no hubieran podido tener luz en sus centros, o agua, o no hubieran podido utilizar los teléfonos, o los servicios telemáticos, las nuevas tecnologías, y estarían en una situación impresentable generada por el Gobierno de José María Barreda, que evidentemente, y con su designación como cabeza de lista por Ciudad Real, no está dispuesto a dar la cara en esta región, seguramente para no tener que responder de la ruina y del desastre en que ha sumido Castilla-La Mancha. Por eso, y yo tengo que decirlo así de claro, el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos lo que pretende precisamente es eso, es garantizar la sanidad, garantizar la educación públicas, sanidad y educación públicas de calidad como merecen los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y quiero decirlo porque alguien me lo preguntó la semana pasada y no pude contestar porque no tenía informaciones. Pues bien, está garantizada la sanidad pública, está garantizada la viabilidad y el funcionamiento de los hospitales en ciudades como Almansa, en ciudades como Villarrobledo. Las centrales sindicales han desmentido la reunión con el consejero de Sanidad y tengo que decirlo muy alto y muy claro. No se van a vender los hospitales públicos, la sanidad pública está garantizada en estas localidades y estamos todavía esperando la rectificación de aquellos que se dedican a alarmar a la población, de aquellos que se dedican a mentir a la población y lanzar estos mensajes del miedo que yo lamento que una vez más tengamos que volver a soportarlos desde el Partido Popular porque nos los envían desde las filas del Partido Socialista. Garantizar la sanidad pública es una prioridad del Gobierno de Cospedal, la sanidad pública en hospitales como Almansa, como Villarrobledo, y garantizar la educación pública, como se está viendo por parte del Gobierno regional, es otra prioridad y tenemos que decirlo muy alto y muy claro para que quede el conocimiento de todo el mundo.